Muy buenas tardes y bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Fernando junto con María Victoria. Vamos a ser sus anfitriones en esta tarde en la que tenemos como invitado a nuestro amigo Felipe Pereira, que nos acompaña desde España y que nos va a hablar sobre un libro muy interesante que él ha presentado y que ha sacado recientemente, Las reglas del juego, herramientas para desarrollar el aprendizaje. En un momento más les vamos a decir quién es él y les vamos a dar una pequeña reseña acerca de lo que nos va a hablar. Pero mientras tanto, como todos los miércoles, le vamos a pedir a María Victoria que nos dé algunas consideraciones que son súper importantes para el buen desempeño de este webinar. Así que te escuchamos, María Victoria. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en miércoles de webinar. Por favor, coméntenos de qué países nos están mirando ahí abajito en los comentarios, qué profesión tiene usted y también cómo se siente usted. También decirles, queridos amigos, por favor, que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos para que usted pueda volver a verlo las veces que sea necesario. Estoy viendo que nos están saludando desde República Dominicana, desde Bolivia, desde Argentina, Honduras, Ecuador, México, Chile. Por favor, coméntenos de qué países más nos están mirando. Y también para que se le quede grabado a usted el webinar, lo que puede hacer es compartirlo y así se le va a quedar grabado en su muro y además que lo van a ver sus seres queridos. Y nos ayudaría muchísimo, por favor, no saben cuánto nos ayudaría si pueden compartir el webinar en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, etiquetar a sus amigos para que lleguemos a muchísimos profesionales más el día de hoy con esta información tan valiosa. Y también, queridos amigos, decirles que como siempre, ahí abajito no se olviden de seguir la página, está la campanita, sigan la página, denle like porque tenemos muchísimas actividades lo que resta del año y lo que viene del año 2022. Y también, queridos amigos, como siempre, decirles que nosotros manejamos grupos de WhatsApp. Si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, no se preocupe que vamos a estar mandando durante el encuentro, durante el webinar, para que usted pueda unirse y también recibir el material en este grupo de WhatsApp. Lo vamos a subir también a Facebook y también lo vamos a subir a Instagram. Si usted tiene alguna pregunta para nuestro querido ponente Felipe, la pueden hacer y nosotros, como siempre, aquí estamos atentos para anotar todas las preguntas. Este webinar va a ser súper interactivo, va a ser muy interesante, así que por favor, queridos amigos, prepárense y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y dicho esto, Luis Fernando, queremos saber un poquito más quién es Felipe y qué es lo que nos va a presentar el día de hoy. Claro que sí, les comentamos un poco. Aprender es jugar y jugar es aprender, dice Felipe. Este es el principio básico que recoge las reglas del juego, un libro en el que no solo vas a conocer cómo gamificar tu aula, sino cómo utilizar el juego como estrategia educativa. Aspectos y nociones básicas de la gamificación, consejos y experiencias prácticas para llevar a cabo un proceso completo de gamificación en tu propio contexto educativo. Además de todo esto, aprenderás a desarrollar y aplicar el juego como aprendizaje, procesos, métodos y ejemplos claros sobre el juego como contenido educativo. El libro también te proporciona, además de herramientas aplicables, te proporciona recursos completos descargables para poder jugar directamente con los más pequeños, tanto dentro como fuera del aula. Juegos como Historia Swift para conocer la historia o la ruta de los verbos para desarrollar el aprendizaje significativo de la lengua. Las reglas del juego no solo es un libro para docentes, es un juego para niños y niñas y para familias con ganas de jugar y aprender, porque aprender es jugar y jugar es aprender. Y con esta pequeña introducción, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores en Mentor? Y como siempre, queridos amigos, por favor, a estas más de 100 personas que está en Facebook Live, muchísimas gracias por conectarse. Por favor, preparen sus deditos para hacer una lluvia de reacciones y para que Felipe siente el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos y para que le llegue nuestro cariño hasta España. Por favor, queridos amigos, reaccionen en corazoncitos, reaccionen en los likes, hagamos una lluvia de reacciones y también no se olviden de seguir la página y también de compartirlo en diferentes grupos de WhatsApp para que lleguemos a muchísimos más profesionales. Y bueno, y dicho esto, también Felipe es maestro de educación primaria y también autor de la cuenta Maestros como Superhéroes. Y dicho esto, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Aquí ya buenas noches, como podéis ver que ya prácticamente ya no tenemos luz. Primero de todo,
dar la bienvenida a todo el mundo que esté conectado desde Facebook. Agradeceros a Mentor que me deis esta oportunidad, ¿no? De poder un poco compartir este pequeño sueño que justo tengo aquí, que acaba de salir, con el otro lado del charco, que creo que a nivel educativo siempre tenéis ahí una especial vinculación con la educación y por eso quería compartirlo. Si os parece, para un poco seguir la presentación, tengo una pequeña presentación con diapositivas, la voy a compartir y así empezamos un poco a hablar sobre las reglas del juego. ¿De acuerdo? Así que voy a compartir la pantalla y en principio tiene que estar ya a punto. Vale. Si me confirmáis que se ve perfecto. Se ve súper. ¿Verdad? Venga, pues bien, pues como bien habéis comentado, estoy aquí para presentaros mi primer libro, Las reglas del juego. Es un libro de la colección didáctica de Sala Alejandría con el que pretendo ofrecer a profes, futuros estudiantes, docentes e incluso familias, recursos, alternativas para el aprendizaje, siempre con una palabra clave: el juego. El juego visto desde diferentes perspectivas. Os voy a contar un poquito más sobre mí, ¿de acuerdo? Como bien habéis comentado, soy Felipe Perea, soy maestro de educación primaria. Bueno, además soy licenciado en pedagogía y en educación social. Tengo un bagaje profesional mucho más en la parte de la educación social, pero bueno, realmente lo que a mí me gusta es estar en las aulas y así lo estoy realizando. Tengo un perfil profesional también en Instagram, que es Maestros como Superhéroes, donde vais a poder ver cuál realmente es mi línea metodológica, ¿vale? Porque creo que el libro es una pequeña punta del iceberg de mi trabajo, que creo que cada vez es más amplio y la verdad que me alegro por ello. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa de otros recursos y demás, que hoy no voy a hablar aquí porque es imposible, no tengo tiempo, a través de la cuenta de Instagram voy a poder consultar y resolver dudas a cualquier persona. Incluso compartir recursos, como vais a ver, los recursos que yo cuelgo son totalmente gratuitos y podéis acceder a ellos con una descarga directa sin problema. Bien, pues empezamos hablando del libro, ¿no? De las reglas del juego. Bien, la estructura que tiene las reglas del juego, como bien he dicho, coge el juego como pilar fundamental y a partir de ahí intervengo, desarrollo, reflexiono y especifico diferentes aspectos dependiendo un poco de la propuesta didáctica y la metodología o la acción docente con la que quiero llevar a cabo. Un primer capítulo donde hablo como el juego como elemento de aprendizaje, una parte un poco más teórica, pero creo que es importante, con algunas ideas y consejos, ¿no? Siempre también desde una vertiente práctica. Una diferenciación entre gamificación y aprendizaje basado en el juego, que vamos a intentar un poco marcarla bastante bien también, porque creo que también puede ayudar a muchos profes que estén un poco con esa confusión de gamifico o aplico el juego, ¿no? como aprendizaje. Un capítulo dedicado específicamente a la gamificación como proceso, con ejemplos prácticos, y otro capítulo dedicado al aprendizaje basado en el juego, ¿de acuerdo? Antes de empezar, sí que señalar que he tenido el grandísimo honor de que el prólogo lo haya escrito Mar Romeras. Para aquellos que no la conozcan, aquí en España es una de las pedagogas más importantes que tenemos. Además, ella es la presidenta de la Fundación Francesco Tonucci, Frato, aquí en España. Y además ella lleva a cabo una teoría de las 3Cs muy importante y además muy avalada en el mundo de la educación y muy conectada con la educación emocional. Ya os digo que para mí ha sido un honor que Mar haya escrito mi prólogo y además creo que es una de las partes más bonitas que tiene el libro. Bien, empezamos con el primer capítulo, como el juego como elemento de aprendizaje. Bien, señalo tres ideas básicas. Habéis empezado presentándome con la frase de aprender es jugar y jugar es aprender. Es la frase que resume el libro, porque para mí el aprendizaje y el juego van de la mano y el juego y el aprendizaje van de la mano también. Esto es un poco como las matemáticas de el orden de los factores no altera el producto, pues aquí creo que también es importante. Aquí jugar y aprender y jugar
da igual que vaya primero o que vaya segundo, pero tienen que ir de la mano. Un aspecto súper importante que es el aprender a jugar, porque pensamos muchas veces que los niños, como son niños, ya saben jugar, pero es importante enseñarles a jugar, a niños y adultos también. Y bien, y luego tiene una parte de descargables. Como podéis ver en esta imagen, son algunos juegos interactivos que comparto, que ahora explicaré por qué aparecen en este capítulo y para qué. Bien, empezamos con la primera parte de este primer capítulo, que es aprender es jugar y jugar es aprender, donde en primer lugar establezco beneficios del juego. El juego obviamente que beneficia al alumno no solo a nivel psicoevolutivo, porque si atendemos a las ideas de Piaget, establece que el juego debe ser el elemento básico del niño y el juego y el niño van de la mano. Pues si van de la mano el juego y el niño, el aprendizaje y el niño también deben de ir de la mano. Las ventajas, ¿no? Las ventajas que supone jugar en el aula. Muchas veces pensamos como docentes que es que si aplico un juego seguro que esto va a ser un caos en clase. Tenemos que atrevernos a que en nuestra clase haya ruido, que nuestra clase se mueva, que nuestra clase hable. Es importante, son niños, tienen que hablar y tienen que relacionarse, obviamente dentro de un control y con una serie de premisas para poder desarrollar una acción didáctica que realmente sea útil, ¿no? También hablamos de tipos de juegos. Hay muchos tipos de juegos. Si, por ejemplo, nos vamos al libro, los tipos de juegos que, por ejemplo, yo presento van muy asociados al tipo de actividades que podemos hacer. Es decir, tipos de juegos como introducción, motivación, de desarrollo, de síntesis, de refuerzo y ampliación. Hay que tenerlo claro y hay que saber en qué momento debemos de aplicar esos juegos en el aula. Y por último hablamos de variables lúdicas, ¿no? Cuando hablamos de variables lúdicas se nos olvida que los niños son niños, que las cosas cambian y obviamente nosotros hemos sido niños y nos han gustado cosas, nos han gustado dibujos, pero también es verdad que hay veces que hay que saber qué es lo que les gusta a los niños de ahora y aprovechar esos gustos, esas ideas, esa motivación para introducirla en clase, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en España sé que está muy de moda el juego de Among Us, y entonces yo es una de las cosas que aprovecho, le doy la vuelta. Esto de Among Us sabemos que no es un juego muy educativo, prácticamente, o sea, cero educativo, pero convierto una amenaza en una fortaleza. Aprovecho esa motivación intrínseca para poder desarrollar diferentes actividades. ¿De acuerdo? Ahora, más adelante os enseñaré un ejemplo de actividad descargable, aprovechando un poco esta temática y otras muchas más. Bien, otra segunda idea es el aprender a jugar, es decir, que el niño sepa aprender a jugar. Si para esto hago referencia a los pilares de Delors, ¿de acuerdo? A Jacques Delors, que habló de 4 pilares: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, ¿de acuerdo? Yo introduzco un quinto pilar, un pilar que es aprender a jugar. Creo que es súper importante que dentro de la escuela, que dentro de la educación, sepamos aprender a jugar tanto adultos como niños. Y obviamente, para aplicar el juego necesitamos de metodologías que nos articulen. Para mí, aprendizaje cooperativo, Flip Classroom, van muy de la mano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo con actividades manipulativas, como podemos ver aquí. Pongo un ejemplo de dictados cooperativos o lectura 1, 2, 4, que son actividades que nos pueden ayudar a poder introducir el juego como un primer momento. Flip Classroom, con herramientas como Padlet, elementos interactivos para que el alumnado sepa perfectamente cómo investigar, dónde buscar y cómo hacerlo, ¿no? Que muchas veces se nos pasa. Y por último, llegamos a esta parte de descargables, como un poco lo que os comentaba. Yo utilizo el Padlet como una herramienta interactiva donde poder consultar y poder cargar diferentes juegos. Utilizo las actividades con intereses, como os había comentado. Por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo de actividad para trabajar las multiplicaciones. Les llamo multiplicaciones FBI impostoras, FBI por el hilo conductor que utilizo en clase, que ahora más adelante os comentaré. Y a partir de la multiplicación buscamos la multiplicación impostora, es decir, la que no es correcta o las que no son correctas, y para eso utilizo la temática de Among Us, ¿no? Además, utilizo otras temáticas como pueden ser Pokémon o dibujos manga, en este caso como Arale, que quizás es un poco más antiguo, pero aún así les gusta y les provoca interés, o actividades un poco más manipulativas, como puede ser este juego que he creado, que es alto a la gramática, en el que ellos van a tener que especificar categorías gramaticales en un tiempo corto, ¿vale? Todo esto está explicado y además, como podéis ver, con los QRs de descarga. Todo esto
provoca una cohesión grupal. Una cohesión grupal que es necesaria para que el juego entre en el aula. Y esto es todo un proceso, es un proceso previo a utilizar el juego. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es difícil llegar a una aula y decir, venga, voy a jugar, voy a aplicar el juego. Hay que preparar al alumnado para jugar. Y eso es importante. ¿Vale? Bueno, con esto acabo el primer capítulo. Si os parece que hagamos algún parón por si hay alguna pregunta, alguna duda, porque si no, si yo me pongo a hablar, esto puede durar horas y también me apetece un poco ver el feedback. Perfecto. Nos han estado preguntando nuestros profesores, ahora no puedo encontrar el nombre porque hay muchos comentarios, pero nos han estado preguntando si se puede aplicar el Flip Classroom tanto de manera virtual como también en el aula física. Sí, a ver, Flip Classroom, que para aquellos que quizá no tengan mucha idea, es el aula invertida. ¿De acuerdo? El aula invertida no es cuestión de hacer cosas fuera del aula, eso lo implica, pero también es hacer o estructurar la clase de otra forma. Es decir, yo puedo utilizar un Padlet para utilizarlo dentro del aula, para generar un trabajo autónomo en los alumnos. Es decir, puedo proponer un proyecto, yo a día de hoy en mi clase, ¿de acuerdo? Estoy en quinto de primaria, son 11, 12 años, estamos trabajando proyectos de investigación, ¿vale? Son proyectos de investigación en los que ellos deben de investigar consultar una serie de webs y a partir de ahí desarrollar unas maquetas y unos consejos. Bien, yo utilizo Flip Classroom. ¿Cómo? Yo he generado un panel Padlet y además también he generado una serie de aplicaciones, juegos interactivos y ellos tienen un tiempo determinado durante la semana en el que tienen un trabajo autónomo con la tablet, el ordenador y ellos trabajan de forma autónoma. Esto es Flip Classroom también. El Flip Classroom viene sobre todo en la parte teórica, darla al alumnado, que el alumnado sea el proceso, el sujeto activo, el protagonista del aprendizaje. Y de esta forma, una vez en la parte teórica ya lo han hecho ellos por su cuenta, se hace una pequeña puesta en común y se le dedica mucho más tiempo a la parte práctica. Entonces, la respuesta a todo esto es sí, se puede hacer Flip Classroom sin necesidad de utilizar elementos interactivos y sin necesidad de que sea fuera del aula. Súper, ¿Vale? muchísimas gracias, Felipe. Y también voy a leer un poquito de los comentarios de los profes que están participando Vale. muchísimo. María Soledad nos dice, muy buenas las estrategias, saludos y bendiciones. Sari Ruiz nos dice, es importante el juego didáctico, facilita el aprendizaje. César Moreira dice, es muy importante el juego como una herramienta de aprendizaje y para desarrollar habilidades en los niños. Sari Ruiz también nos dice, el juego llama la atención del niño y en el aula se debe aplicar juego acorde a su edad. Gisette Sachica, creo que así se pronuncia, si no, corríjame por favor en los comentarios. Demasiado el juego les permite, que es demasiado importante, les permite a los niños y niñas socializar, resolver problemas, respetar las normas y reglas. El juego se convierte en una herramienta muy útil, genera competitividad y trabajo en equipo y se puede generar aprendizaje de manera divertida y lúdicamente. Luz María Espinal desde República Dominicana nos dice, es muy importante el uso de esas herramientas como recursos. Muchísimas gracias. Y así tenemos muchos profesores que están comentando, están recalcando la importancia del juego y te están agradeciendo por compartirnos el día de hoy este tema tan importante. Genial, o sea, es algo ahí muy chulo escuchar, que además todo el mundo está un poco en la misma línea, ¿no? En la misma línea del libro y sobre todo de mi parte pedagógica. O sea que espero que lo que venga ahora sea todavía igual de motivador y les guste de la misma forma. Bien, pues si os parece, continuamos. Os voy a explicar un poco el capítulo 2, en qué consiste, qué tiene, cómo se plantea, ¿de acuerdo? Bien, el capítulo 2 se centra básicamente en las diferencias entre gamificación y aprendizaje basado en el juego. Obviamente son dos perspectivas didácticas, son dos propuestas, son dos metodologías, dos estrategias en las que el juego es el pilar fundamental, pero la forma de presentarlo es muy diferente. Hay que saber qué es gamificación y qué es aprendizaje basado en el juego. Y pueden ir de la mano, pero son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Para ello, hablamos primero de 10 diferencias a través de una serie de criterios que ahora vamos a ver. Además, he creado esta carta de tips, 5 tips para identificar la actividad y una serie de descargables también. En todos los capítulos hay descargables.
Bien, empezamos con estas diferencias, ¿no?, entre gamificación y aprendizaje basado en el juego. Y hablamos de 10 diferencias básicas. Por un lado, del uso didáctico. El uso didáctico es que se le da en el juego. No es lo mismo jugar cuando estamos aplicando un aprendizaje basado en el juego que una gamificación. Elementos lúdicos. ¿Qué elementos se utilizan para cada cosa? La organización del aula. Muy importante esa parte de la organización. Desarrollo curricular, porque aquí creo que es uno de los puntos de inflexión más importantes. En el aprendizaje basado en el juego, el desarrollo curricular se centra en un contenido únicamente, mientras que en la gamificación, la parte curricular puede tener una perspectiva mucho más transversal y además algo mucho más amplio, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Bien, el funcionamiento en el aula. El aprendizaje basado en el juego es puntual, puede ser puntual. La gamificación debe tener un proceso de adaptación y debe ser mucho más largo, ¿no?, incluso anual, podríamos decir. Gestión de conflictos. El aprendizaje basado en el juego puede generar conflictos puntuales asociados al juego. La gamificación asocia conflictos a las relaciones sociales y al desarrollo y a la cohesión grupal del grupo, ¿no? El aprendizaje transversal e intrínseco. En el juego, el aprendizaje transversal se centra más en relaciones, en comunicación, mientras que la gamificación va más en torno a la parte de actitudinal, ¿no?, a las actitudes y un poco el rol que genera el alumno dentro del proceso. Reglas y objetivos. Los objetivos del juego están muy claros. En la gamificación pueden ser mucho más amplios y pueden ir variando en función del proceso. Las propuestas de intervención y el fin de la actividad mismo. El juego, el aprendizaje basado en el juego, su fin último siempre es ganar o perder o conseguir algo. La gamificación es funcionar, es que el aula funcione. Entonces, son 10 elementos que para mí son básicos para distinguir las dos metodologías. Para tenerlo mucho más claro, para saber cuándo yo estoy haciendo una gamificación o un aprendizaje basado en el juego, he creado esta carta de tips, ¿no? 5 tips, 5 reglas básicas para saber distinguir entre gamificación y aprendizaje basado en el juego. Y nos centramos básicamente en 5 ideas. El objetivo principal del juego, los roles, el trabajo de contenidos, el fin último de la actividad y la duración. Entonces, en función de qué respondo, cómo lo respondo, yo he creado aquí un pequeño sistema, muy personal, para saber si lo que estoy haciendo es un aprendizaje basado en el juego, una BJ o una gamificación, ¿no? Bien, este juego, o sea, este capítulo, viene asociado a una ficha identificativa de la actividad, ¿vale? Una ficha que necesitamos siempre que vamos a hacer una propuesta educativa, una propuesta docente, una ficha para establecer el tipo de actividad que voy a hacer y los ítems que realmente necesito, ¿vale? Algunos de los ejemplos de estos ítems, pues por ejemplo es si es una actividad puntual, si es una actividad de larga duración, si solo voy a trabajar un área, si voy a trabajar varias áreas, bien, una serie de ítems que nos van a ayudar a tener identificada la actividad, a tenerla guardada en nuestra biblioteca docente y saber en qué momento poder utilizarla y para qué poder utilizarla. ¿Sí? Con esto acabamos la presentación un poco de este capítulo número 2. No sé si hay alguna cosita a comentar. Sí, justamente Andrea Caterina Castillo nos preguntó si se puede hacer el Flip Classroom o la clase invertida con niños de preescolar. Para mí, Flip Classroom es una metodología que se puede aplicar desde los más pequeños, desde educación infantil, educación preescolar, hasta incluso la universidad. Obviamente hay que adaptar los recursos, hay que saberlo muy bien. No podemos, por ejemplo, plantearles un Padlet a un alumno de prácticamente no tiene la lectoescritura asociada, pero sí que quizá se puede crear un panel interactivo con imágenes, con dibujos, con colores, con formas, aprovechando trabajar esa parte de contenidos y establecer una conexión entre el aprendizaje del aula y un poco el aprendizaje directo, el significativo. Por ejemplo, si creamos un pequeño paisaje de aprendizaje donde estemos trabajando los colores y que el alumno al pulsar el color le va directamente a un enlace donde ve un vídeo con imágenes de forma mucho más interactiva que le explica los colores o los números o las formas geométricas, estamos trabajando esa parte de Flip Classroom. Es decir, es aprovechar los momentos teóricos para un autoaprendizaje para que
la parte práctica dentro del aula sea mucho más cohesionada con el grupo. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Y nos están mirando más de 210 personas, así que le mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos en Facebook Live. Te están felicitando, agradeciendo. José Daniel Dujra dice, muy buena ponencia. También están comentando los profes, felicidades, muchísimas gracias. Y también hay una preguntita sobre qué aplicaciones o herramientas se puede utilizar en la gamificación. Bien, pues justo esa pregunta es que creo que la voy a contestar un poco con la presentación del siguiente capítulo. Entonces, si te parece que la guardemos y a partir de la presentación de este capítulo ya vemos si no la he resuelto y la volvemos a retomar y así no me adelanto a cosas. Perfecto, me parece estupendo. Sí. Vale, pues bien, vamos a empezar con la parte de gamificación, ¿no? Con este capítulo que para mí es uno de los más importantes de este libro, que además es algo que llevo ya mucho tiempo. Yo llevo gamificando desde hace 5 años. Obviamente vas mejorando y vas a mejor. Y bien, de lo que vamos a hablar en este capítulo es del proceso de gamificación, de los recursos necesarios, de ejemplos prácticos que podemos acceder y de una serie de descargables que también van a poder conseguir con el libro, ¿vale? En el libro hay como más de 40 o más de 30 descargables, ¿vale? Así a voz de pronto. Vale, pues vamos a ir a ver a la siguiente, que aún no me deja. Bien, empezamos con un proceso de gamificación del aula, ¿vale? Para esta parte de gamificación necesitamos primero establecer niveles, ¿no? Yo les llamo niveles de agentes, pueden ser niveles de alumnado, niveles de roles, pero para mí son agentes porque es una de las premisas que para mí la gamificación tiene que tener, jugar ya desde el principio, ¿vale? Y hay que contextualizar mucho el aula. Para mí hay 4 tipos de agentes, el principiante, el inicial, el supremo y el máster agente. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para que el alumno se haga una autoevaluación, esté en continuo aprendizaje y sea una forma de autosuperarse, ¿no? Porque esto es un proceso individual. La gamificación tiene puntos muy grupales, pero también tenemos que identificar una parte individual y con esto lo conseguimos, ¿vale? Yo, por ejemplo, os voy a explicar de qué forma lo trabajo. Nosotros establecemos diferentes retos mensuales que si ellos los van consiguiendo y asociado a una parte actitudinal, ¿vale? A una parte de recompensas y a una parte de bueno, que más adelante explicaré, ellos van superando estos niveles. Obviamente, cuando van superando los niveles, superan y adquieren una serie de beneficios en el aula, beneficios que se establecen en conjunto con todo el aula. Beneficios que pueden ser, por ejemplo, este año yo en uno de los niveles que tengo, han establecido poder salir los primeros al recreo o incluso poder decidir el cargo mensual. Quien tenga un nivel inicial o un nivel supremo va a poder tener estos beneficios, ¿no? Que al final son beneficios que son positivos para el aula, no son materiales y son de funcionamiento, ¿no? Que es un poco lo que decía de la gamificación. Bien, para gamificar yo establezco 3 elementos que para mí son 3 áreas básicas. El primero de ellos son los funcionamientos, que necesitamos, por un lado, crear departamentos de trabajo, ¿vale? Departamentos de trabajo dentro del aula. Que el aula se convierta en un mundo. Y esto es súper importante, es decir, contextualizar absolutamente el aula, crear en nuestra aula un mundo absoluto. Y esto va a ir un poco en función de lo que nosotros creamos. Aquí yo pongo unos ejemplos, por ejemplo, departamento de ampliación, departamento de material o departamento de expresión. Hay muchos más y estos son descargables que también vais a poder conseguir a partir del código QR, que creo que se ve un pelín por aquí. Estos departamentos deben de gestionarse, ¿vale? Es decir, el alumno necesita saber cuándo, cómo y dónde puede acceder a estos departamentos. Y esto es muy importante porque son reglas intrínsecas que debemos de establecer, ¿vale? Además, asociado a esto, también tenemos que hablar de una serie de estrategias y de premisas. Estas estrategias y premisas van muy de la mano de normativa que nosotros establezcamos en el aula y funcionamientos, ¿vale? Funcionamientos hasta el punto de establecer un rincón dedicado a la fecha,
el tiempo, las notas que necesiten a nivel de recordatorio o diferentes aspectos, diferentes departamentos en el aula que necesitemos para el funcionamiento de nuestra gamificación. Bien, la segunda de las áreas son los desarrollos, ¿vale? Es importante establecer cuatro aspectos para el funcionamiento. Por un lado, los números, ¿vale? Los números de trabajo. Y esto viene muy asociado al aprendizaje cooperativo. Para mí, la gamificación y el cooperativo deben de ir, es un pack indivisible, deben de ir de la mano totalmente. Y si atendemos un poco a los principios del cooperativo, a personas como Johnson o Pere Pujolas, que son grandes del cooperativo, establecen que los grupos deben ser de 4 a 5. Y esto en la gamificación debe de ser de la misma forma porque también va a ayudar a que la gamificación funcione. La formación de estos equipos debe ir en función también de la capacidad de ayuda. Es decir, no hablamos de niveles curriculares, no vamos a poner a los que sacan mejores notas con los que menos. No, vamos a hacerlo en función de la capacidad de ayuda. Hay alumnos que pueden sacar muy buenas notas, tener un buen rendimiento curricular, pero tener dificultades de comunicación. Y hay otros alumnos que tienen un nivel curricular medio, pero tienen una alta capacidad de ayuda. Y esos son los importantes, y esos son los que hay que potenciarlos, ¿vale? La identidad, crear una identidad dentro del juego para que el alumno pueda desarrollarse y establecer roles a nivel grupal y roles a nivel general de aula. Yo, por ejemplo, aquí, como podéis ver, planteo estos descargables como roles a nivel grupal: capitán, secretario, material, comunicador o comunicadora, helper, ¿vale? Que tiene unos roles específicos y además con estas tarjetas donde aparece cada tarjeta, o sea, cada rol, cuáles son sus funciones. Bien, pasamos a otro de los puntos dentro de esta segunda área de desarrollos, que es el fomento lector, ¿vale? Para mí, el fomento lector dentro de la gamificación tiene un punto súper importante. Se puede incluir o no, pero yo considero que es muy importante establecerla. Tenemos que saber qué materiales de lectura contamos, establecer unos niveles de lectura y un seguimiento de la lectura. Yo hago dos propuestas en el libro. Hablo, por un lado, de la Torre de Babel, que podemos ver aquí, donde hay una serie de niveles y un acceso a los mismos con unas llaves que ellos van a ir accediendo en función del número de lecturas que hagan. Y las lecturas, ¿cómo hacen las lecturas? Que siempre me preguntan. ¿Tienen que hacer una ficha? Pues, sinceramente, yo quiero que cuando se lean un libro, saber que se lo han leído, quiero decir, que les haya gustado. La forma de presentarlo me da igual. Yo he creado un programa que se llama Booktubers, en el que ellos pueden grabarse un vídeo, hacer una presentación, o incluso, si a alguno no le gusta esto, puede coger su libreta de trabajo y hacer un pequeño resumen. Para mí es totalmente válido. Al final lo que quiero es que cojan el hábito de lectura. También tengo el film lector, que es otra de las propuestas que yo he realizado, un poco con la temática de películas para niños. Y aquí cada alumno tiene este carrete de pelis y, como veis, van leyendo diferentes libros. Aquí, cuando leen 4 libros, pasan al segundo nivel y así hasta que pueden considerarlo. Si esto se hiciera, daos cuenta que estamos hablando de que se leen en un curso 20 libros. Si conseguimos que un alumno se lea 20 libros, podemos estar contentos porque significa que se ha metido mucho en el mundo de la lectura. Por último, la tercera área, los elementos lúdico-didácticos. Y esto es súper importante. Son variables que dentro de la gamificación tienen que estar. Puntuaciones, premios y recompensas, otro tipo de puntuaciones y contextualizar el aula, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podéis ver los paneles de puntuación que puedo utilizar en el aula y una serie de recompensas que yo propongo y que yo puedo proponer. Pues aquí, por ejemplo, está el All Music, que no es más que el grupo que lo consiga, que pueda canjear sus puntos por esta recompensa, tiene el poder, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de poner la banda sonora durante toda la semana, en momentos que podamos trabajar de forma autónoma, ponemos música con un nivel adecuado o incluso si hacemos algún tipo de actividad, también la podemos amenizar con esto, entre otras muchas más. Ya os digo que en el libro hay un par de descargables. A ver si puedo encontrar por aquí uno y os lo enseño. Vale, pues aquí, por ejemplo, este de aquí, no sé si se ve en la cámara, que es un rasca y gana también, que es de creación propia. Bien, otro de los puntos que están dentro de esta área es la gestión de la actitud. Yo tengo, por ejemplo, creado un escudo de protección semanal
el curso pasado y este curso tengo insignias del FBI. Esto lo único que hace es proceder a una autoevaluación de la semana. Y cada uno de los elementos, aquí tenemos 6 elementos, aquí hay 4, va un poco asociado a diferentes áreas, el trabajo, la actitud, la correlación e incluso un autoconcepto, ¿no? Todo esto con una evaluación. Para mí la evaluación se tiene que hacer desde una perspectiva práctica y para ello propongo una diana de evaluación, ¿vale? Es un recurso que es conocido, pero que es muy válido para aplicar en un proceso de gamificación. Bien, yo además dentro de esto hago, ofrezco 2 paneles Padlet totalmente gratuitos con código QR, con 2 experiencias prácticas, con fotos reales y recursos, ¿vale? Uno tematizado en Harry Potter y otro en Dragones y Mazmorras. Os lo puedo enseñar, que tengo aquí la parte interactiva y así también lo podéis ver a lo que me refiero. ¿Veis? Aquí están todos los materiales establecidos por los diferentes puntos que os he ido explicando y os he ido señalando para saber cuando hablo de departamentos a qué me refiero, cuando hablo de roles a qué me refiero. ¿De acuerdo? Y todo esto está para poder descargarlo y accederlo. ¿Vale? Bien, pues como veis aquí, la contextualización del aula es completa. Si tengo que disfrazarme, me disfrazo sin problema. Bien. Capítulo 3 terminado, ya vamos a llegar al último. No sé si tenemos por ahí alguna pregunta, alguna cosa relativa a esto. Nos han estado preguntando, creo que luego le vas a responder la pregunta cómo acceder al libro, porque ya todos los profes están súper interesados, si hay alguna también asesoría a los maestros para que ellos puedan aplicar las técnicas del libro. Y también muchos profesores nos han estado pidiendo el material que compartamos de la ponencia, pues decirles que sí, Felipe nos compartió el material que les vamos a compartir a ustedes, queridos amigos, vamos a compartirlo al grupo de WhatsApp, vamos a compartirlo en Facebook y también en Instagram. El grupo de WhatsApp enseguida lo vamos a anclar en los comentarios del webinar. Y también decirles que en la presentación que nos pasó Felipe hay materiales descargables y también hay plantillas de Genially para que ustedes lo puedan reutilizar, así que está súper bueno el material. Sí, bueno, es una pequeña representación de todo lo que hay en el libro, porque ya te digo que hay como más de 40 recursos descargables. Y bueno, lo del tema del libro, lo que hablamos al principio, es un poco complicado el cómo poder acceder, pero sí que es verdad que la editorial, sí que, pues un poco lo que te comentaba antes, que está la posibilidad de establecer a partir de una librería o quizá alguna gran superficie, establecer pedidos y que se manden directamente desde aquí, a través de la distribuidora que tenemos. O sea, que para mí sería, vamos, genial. Perfecto, así que les vamos a estar informando, queridos amigos, todos los que estén interesados en el libro, cómo poder acceder ya más adelante a él. Bien, llegamos ya al último capítulo, en el que nos centramos directamente en el aprendizaje basado en el juego, donde hablamos en un primer lugar de juego y aprendizaje, de un breakout y de una serie de juegos totalmente originales descargables, ¿vale? Bien, el primero de ellos se centra en esa parte de aprender jugando y para ello tenemos una serie de beneficios curriculares, sociales, cívicos y emocionales, porque el juego beneficia a nivel curricular de aprendizaje, porque jugando se puede aprender a dividir, a multiplicar, el sustantivo, el adjetivo, se puede, obviamente que se puede. Beneficios sociales, claro que sí, jugando los niños se socializan y se crean relaciones de comunicación y desarrollo de habilidades sociales, básico en la educación, vamos. Beneficios cívicos, obviamente. Al final la escuela lo que pretende es crear pequeños ciudadanos, ¿no? Para que este mundo funcione mucho mejor y con el juego se consigue. Y beneficios emocionales. El juego, dentro de la capacidad y el desarrollo psicoevolutivo del niño, es uno de los pilares básicos y sus emociones se sustentan mucho en esta parte, con lo cual, si jugamos, los niños también desarrollan esa parte emocional. Además,
bueno, plantea una serie de tipos de juegos, como podéis ver aquí, dependiendo un poco de la situación, de un poco de la estructura, la organización, y por otro lado, dependiendo un poco de el sentido, ¿no?, que le queremos dar a ese juego. Todo esto viene bien explicado con ejemplos. Además de todo esto, también he creado una ficha que es para crear tu propio juego, que tiene 4 partes básicas: pensar en tu juego, definir tu juego, elaborar tu juego y evaluarlo, ¿no? Y esto os lo explico porque yo, cuando creo juegos, muchas veces me dicen, pero ¿tú cómo lo haces? O sea, ¿cómo te viene a la cabeza hacer un juego? De esta forma. Este es el proceso que yo utilizo, ¿no? Que yo utilizo a la hora de crear un juego. Es un proceso que para mí ahora es mucho más rápido y que no tengo que hacer este proceso tan desmenuzado, pero al final lo que realmente hago es seguir estos pasos. Bien, hablamos de una de las propuestas que hago, que son los breakouts educativos, que, para aquel que no lo sepa, es una propuesta didáctica en la que el alumnado lo que pretende, lo que tiene que conseguir es, a través de diferentes actividades, descubrir, descifrar, abrir o incluso conectar diferentes incógnitas, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, tenemos fichas que, al sumar las respuestas de las diferentes opciones, nos van a dar opción, nos van a dar la respuesta a abrir una caja, y dentro de esa caja vamos a tener un mensaje que nos va a llevar a otra. Esto es una especie como un juego en el que el alumnado va a tener que ir resolviendo incógnitas hasta llegar a la final. Aquí, por ejemplo, utilizamos otro tipo de candados, que son los cryptex. Ya os digo que en el libro, para mí os presento los materiales que yo utilizo: cajas fuertes con llaves, con códigos, con candados múltiples o con combinaciones, ¿vale? Esto sería, además también aparece el cryptex, que aquí no está, pero sí que os lo puedo enseñar. El cryptex además está muy asociado a la peli de Harry Potter, que es así es algo así, ¿de acuerdo? Es como un candado en el que tienen que meter una combinación numérica y así conseguir o descifrarlo. Bien, después de esto, después de explicar un proceso de breakout educativo con todos los pasos, creo que hay hasta 3 ejemplos con descargas y demás, con los que vais a poder acceder y poder crearlos. Son descargas editables también en Genially, que podéis hacerlo con vídeos y demás. Llegamos a la parte de juegos originales, ¿vale? Os voy a presentar 4 de los 9 juegos originales que tenemos, para que sepáis un poco lo que es. Tenemos el ¿qué sustantivo eres?, en el que el alumno o alumna trabaja los tipos de sustantivos. Pueden ser comunes, propios, abstractos, colectivos, individuales. Y esto lo hace a partir de diferentes imágenes, ¿no? El alumno tiene que conseguir formar 3 sustantivos de su categoría, y una vez lo consiga, gana el juego, ¿no? Después tenemos aquí Help Pencil, que esto es una dinámica de apoyo sobre todo a la lectura, para trabajar las categorías gramaticales. Leemos un texto, el alumno tiene este Help Pencil, que además puede ser como un marcapáginas, y, por ejemplo, si encuentra, pues he encontrado un campo semántico sobre familia, lo marco, ¿de acuerdo? Lo pueden apuntar en el cuaderno y demás. Es una forma de trabajar de forma interactiva, pero jugando, ¿no? Tenemos Historia Swipe, en el que se trabajan diferentes etapas de la historia. Tienen que intentar crear todas las etapas de la historia, evitando que les declaren la guerra o que se cree una pandemia, que ahora está muy asociado, pero para ello podemos utilizar los pensamientos o la ciencia para paliar esto, ¿vale? Tenemos los ángulos rápidos, para trabajar más parte de geometría, en el que el alumnado tiene que conseguir 3 tipos de ángulos de la misma clase. Como veis aquí, están 2 ángulos rectos y otro ángulo recto, pero sin el dibujo. Lo tienen que dibujar ellos. Trabajamos también esa parte de psicomotricidad, ¿vale? Estos son algunos de los juegos que yo planteo y que podéis encontrar en este último capítulo. Hay muchos más. Tenemos el expediente secreto, la ruta de los verbos, la combinación de sentimientos, el lengua click. Bueno, hay varios. Son todos juegos originales. Son juegos que yo he creado, son juegos que yo utilizo en mi aula, son juegos que funcionan y que realmente tienen sentido. Y por eso los he querido compartir de esta forma. De nuevo, volver a comentar que, bueno, este libro es de la editorial Sala de Alejandría, por si alguien también quiere empezar a buscarlo y quiere solicitarlo en alguna librería.
En caso también de querer contactar conmigo, tenéis mi perfil profesional de Instagram, maestros_como_superhéroes, maestros como superhéroes, y estaré, vamos, encantado de poder resolver dudas e incluso compartir materiales. En mi blog de Maestros como Superhéroes, que está en Instagram, tenéis un montón de recursos descargables que no están en el libro, porque los materiales del libro sí que son del libro únicamente, ¿no? He intentado crear esos materiales para aquí, pero luego allí tenéis muchos más materiales. No sé si de esta última parte, de este último capítulo, tenemos ahí alguna pregunta, alguna cosa a comentar. Sí, muchísimas gracias. Felipe, te están felicitando, es interesante su ponencia, excelente, muchas felicidades, qué interesante, así que están encantados los maestros, ya desesperados para ver cuándo se puede adquirir el libro y dónde, así que le vamos a avisar ya muy prontito, queridos amigos. Y también Jacqueline Medina nos pregunta, buenas tardes, me gustaría saber si las diapositivas se pueden estar incluidas también en el material. Las diapositivas, ¿te refieres a estas? Sí, sí, sí. Pues a ver, en principio no, porque no lo he gestionado con la. Porque, a ver, he hecho esta presentación realmente solo para vosotros, para hacerlo, y bueno, porque realmente es la primera así presentación un poco. Bueno, es la segunda porque hice la primera oficial. Entonces, no lo había planteado. Sí que puedo mirarlo, puedo hablar con la editorial a ver si de alguna forma se puede enviar. Si le interesa. Pero vamos, que todo lo que he contado está en el libro más que explicado y más que ahí definido a tope. Perfecto. Y también decirles que nos pasó un PDF, Felipe, donde se parece mucho a estas diapositivas y donde también pueden descargar los recursos con los códigos QR. También hay recursos a diferentes plantillas de Genially. Y también te están felicitando, te están agradeciendo, Felipe, desde Perú, desde República Dominicana, desde Ecuador, México, Chile, Argentina, Bolivia y desde muchos países más que nos están mirando. Y también decirles, queridos amigos, por favor, que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, para que usted eh, pueda volver a verlo las veces que sea necesario, ya que tiene muchísimos recursos. Este webinar también lo pueden compartir en el grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, y así llegar a más personas. Y no se olviden, ahí abajito, por favor, sigan la página de Mentor para no olvidarse de ninguna de las actividades que nosotros tenemos, y también denle like a la página. Y también ahí, no sé si es para allá o para allá, sigan en Instagram a Felipe Maestros como Superhéroes, porque tiene muchísimos recursos y tiene hartísimos seguidores, así que es una cuenta muy, pero muy interesante. Y también, como siempre, queridos amigos, ustedes pueden realizar las preguntas, ya que han estado realizando durante la ponencia de Felipe, y decirles también, por favor, que puedan hacer una lluvia de reacciones para que Felipe sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por compartirnos y por presentarnos su libro. Así que muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy. Y también tenemos algunas preguntas sobre la gamificación. Nos han estado preguntando, ahorita no veo el nombre porque se me acaba de ir, pero nos han estado preguntando nuestros queridos amigos cuáles son los beneficios de la gamificación para los estudiantes. Bien, un poco lo que comentaba antes, la gamificación no solo es un proceso de aprendizaje, también es un proceso de socialización. Es decir, gamificando, lo que estamos provocando es que el alumno se encuentre en situaciones que puede encontrarse fuera del aula, es decir, en su contexto inmediato, en su realidad, ¿no? Y con la gamificación estamos modificando, estamos generando una conducta, una serie de habilidades sociales, de comunicación, de relación, para que pueda solventar cualquier problemática, cualquier situación conflictiva que le pueda surgir. Además, aprende a que debe atender a una serie de reglas, a una serie de premisas, y aprende a funcionar en convivencia con una sociedad, con una mini sociedad, ¿no? que se crea en el aula. Eso es una parte social, una parte emocional. Y después, a nivel curricular, supone una motivación intrínseca muy fuerte para el alumnado, porque para ellos genera
situaciones en las que hay mucha autosuperación, ¿no? Con estos pequeños retos o con diferentes recompensas. Con lo cual, beneficios, hay mil beneficios y además no es algo que yo digo y ya está, es algo que yo he comprobado. O sea, yo llevo gamificando 5 años y creo enormemente en la gamificación. O sea, creo que he visto resultados en alumnos que realmente a lo mejor tenían familias desestructuradas, pero con esto de la gamificación han entrado en el juego, nunca mejor dicho, y han funcionado muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Y también por WhatsApp, Juana Hurtado nos pregunta si la gamificación se puede hacerla tanto de manera virtual como también de manera presencial. La gamificación se puede plantear desde una perspectiva virtual y desde una perspectiva presencial. Obviamente la parte presencial tiene mucho más peso y funciona mucho mejor y motiva mucho más al alumnado. Los esfuerzos que tienes que hacer en la parte virtual siempre van a ser mayores. Yo pongo siempre el ejemplo de la pandemia, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, nos pilló en pleno curso de pandemia, nos tuvimos que confinar y nos quedaban como 5 meses de clase, 4 o 5 meses, y yo lo que hice fue adaptar la gamificación de mi aula a mis clases virtuales y funcionó, creando paneles interactivos, hay muchísimos recursos, tenemos Padlet, Geniali, Canva, Trello, o sea, hay un montón de material que nos puede venir bien y que funciona. O sea, de la misma forma, ya te digo, es algo práctico, es algo que he hecho y es algo que sinceramente funciona. Sí que puede funcionar. Muchísimas gracias, Felipe, por este tiempo que nos has presentado y que nos has brindado. Desde Mentor, nos resta no solamente agradecerte, sino felicitarte por la iniciativa que estás presentando. Creo que todo lo que tiene que ver con la gamificación y la ludificación está marcando mucha tendencia ahora en la educación del siglo XXI. Si bien no es un concepto que ha nacido recién, pero es un concepto que ahora se está poniendo en práctica y está muy orientado con la neuroeducación, ¿no? Que mira la forma de aprender el cerebro y está utilizando estas técnicas para mejorar muchísimo la educación y para convertir también al estudiante en un protagonista de la enseñanza. Así que muchas felicidades por la innovación que está haciendo y muchas felicidades también por haber lanzado este libro. Esperamos tenerlo pronto en Latinoamérica y seguir compartiendo muchísimo más con vos. En ese aspecto te queríamos pedir, por favor, querido Felipe, si nos podrías dar una última reflexión antes de cerrar para todos nuestros amigos que nos están viendo de 28 países diferentes. Me gustaría acabar con la frase realmente con la que he empezado y con la que realmente define todas las ideas que he intentado compilar en el libro. Y es que aprender es jugar y jugar es aprender, porque el juego es la herramienta más poderosa que tenemos los docentes para llegar a nuestros alumnos. Y si la utilizamos y la utilizamos de forma correcta, van a mejorar mucho las cosas y la educación va a tener un sentido mucho más significativo, ¿no? que el que realmente tiene. Muchísimas gracias, Felipe. Nuevamente te mandamos un gran abrazo virtual hasta España y te agradecemos por este tiempo que nos has presentado, ¿no? Teniendo en cuenta que en España ya es de noche. No se Sí, sí. olviden, queridos amigos, compartir este video, seguir, ponerle like, ponerle me encanta, seguir comentando, seguir preguntando. También para quienes no le han dado like, ni siquiera en la página pueden hacerlo en este momento, porque todos los miércoles tenemos webinars y constantemente tenemos diferentes encuentros, congresos, talleres y más. También comentarles, queridos amigos, que este domingo 28 de noviembre tenemos el Taller Internacional de Educación Inclusiva número 14, que está orientado en dificultades de aprendizaje, sobre todo la discalculia y la disgrafia. Va a ser impartido por nuestra amiga Ana Roa, que nos va a acompañar desde Madrid, España, donde pueden encontrar información. Entran a la página de Facebook de Mentor Educación para Todos y la primera publicación que está anclada, ahí van a encontrar la información y el link de consulta de WhatsApp, así que para quienes gusten, los esperamos para que se inscriban este domingo 28 de noviembre a horas 14 horas de Bolivia. Vamos a tener este taller. Por nuestra parte, muchas gracias nuevamente, querido Felipe, y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos de tantos países de Latinoamérica que nos están siguiendo, que siempre se lo decimos, si no fuera por la predisposición que ustedes tienen de escucharnos, de seguirnos, por la confianza que ustedes tienen en el contenido que les presentamos,
Nosotros como Mentor no podríamos cumplir esta visión de ser gestores, de llevar conocimiento a las diferentes aulas y casas de América Latina, y no podemos ser tampoco gestores de presentarles a profesionales tan interesantes y tan innovadores como Felipe, que lo tenemos hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias, Felipe. Un gran abrazo a esta España. Y como siempre les decimos, queridos amigos, no nos olvidemos que la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo y nos vemos muy prontito. Hasta pronto.